Hice un experimento muy interesante. Estuve hablando con personas de cultura universitaria, bien porque son estudiantes universitarios o bien porque ya son profesionales. Pero me interesaba mucho escuchar a aquellos que o no votaron porque no tienen intereses sociales de ninguna especie, o votaron por el no porque tienen un odio visceral hacia todo lo que se llame guerrilla. Bueno, pero no me voy a detener por esos lados. Simplemente mi charla consistía en preguntarles, bueno, ¿y me podría usted decir cómo se originaron las FARC? Hablé de las FARC y no de otros movimientos guerrilleros. ¿Por qué? Porque el hecho de que las FARC sí tienen los tratados de paz hechos en La Habana. Tampoco me voy a poner ahorita a hablar de los que los sabotearon y cosas de esas. No. Y en todos los casos pregunté, bueno, ¿usted me podría contar cómo se originaron las FARC? Porque yo creo que si uno o quiere mucho algo o detesta mucho algo, lo mínimo que tiene que saber es cómo nacieron, qué es lo que dicen, y porque uno no puede tener como estructura básica, como fundamento de su ideología todo lo que le dicen los noticieros de TV, que desgraciadamente es algo así. Bueno, pues pueden creer que más o menos yo creo que hablé como con unos de 8 a 10 personas, de distintas edades, se me había olvidado decir eso, todos con cultura universitaria, como había dicho antes, y ninguno sabía qué origen tienen las FARC. Ninguno. Sin embargo, las detestan. No les conté, pero voy a dejar la inquietud como la voy a dejar ahorita. No les conté cuál es el origen. Voy a dejar la inquietud. Alguien me dirá, y con razón, claro, le doy toda la razón, el origen de la guerrilla es la corrupción. La corrupción genera necesariamente injusticia y la injusticia se traduce en violencia. Eso es indiscutible. Pero yo esta vez voy a hablar de personas que fueron autoras de la corrupción y de esa injusticia que generó que se formaran las FARC. No voy a contar la historia. Voy a dejar la inquietud. Por allá por los años 50, 49, 50, estaba ejerciendo la presidencia Laureano Gómez. Posteriormente lo reemplazó Alzate Avendaño. Y se generó una violencia, en ese caso de los conservadores contra los liberales. En un video que tengo ahí en YouTube conté cómo nosotros, mi familia, entre ellos yo, pues que ya había nacido, fuimos desplazados del Líbano, nos tocó ir hacia Pereira, abandonar nuestras cosas que teníamos ahí, una casita pequeña con cafetal, platanal, bueno, pero eso no viene ahorita al cuento, eso ya lo perdoné, puedes olvidarlo, bueno, de alguna forma sí, también, porque lo recuerdo pero sin ningún rencor ya. Y esa violencia fue de los conservadores, Laureano Gómez y Alzate Avendaño, que estaban ejerciendo el poder. Esa violencia dejó cerca de 200.000 muertos. Y muchos de las víctimas de esa violencia se fueron al monte, entre ellos Manuel Marulanda Vélez. Tiro fijo, yo no me acuerdo ahorita el nombre de pila de él, pero no es ninguna de las, por supuesto no es ni el apodo ni el otro nombre que mencioné. Y él se fue como guerrillero liberal.
se fue como guerrillero liberal. ¿Por qué? Pues como víctima de la injusticia, de esa persecución, se puede decir casi de esa guerra civil, que entre otras dejó algo más de 200.000 muertos, que nadie los ha pagado. Hay cuentos de justicia transicional, ni que nada. Así, amnistía total, ni siquiera hubo un juicio por semejante violencia. Entonces mi pregunta va, ¿en qué estamos creyendo si ni siquiera sabemos de dónde vienen las cosas? Yo le apuesto que ninguno de ustedes sabe, por ejemplo, cómo nació el M-19. Bueno, es muy atrevido que yo diga ninguno. No, algunos lo saben. La mayoría no lo sabe. Por las experiencias que yo he hecho. O cómo nació el ELN. La mayoría no lo sabe. ¿Cómo nacieron las FARC? No lo saben. Nunca lo han averiguado. Y ni siquiera muchas veces se sabe lo que se quiere. Disculpe que estoy un poquito agripado, ligeramente resfriado más bien. Por ejemplo, para citarles un caso, muchos de ustedes dicen ser fervientes católicos. Mi pregunta sería, ¿cuántos de ustedes saben realmente cuándo nació el catolicismo? ¿Lo sabrán? ¿Alguien me va a decir que nació por allá en las épocas de Jesucristo? No, señor. Ninguno en las épocas de Jesucristo. O ningún señor. No, está equivocado. No nació en esa época. Entonces yo creo que para hablar con propiedad de ciertas cosas, tiene uno que estar enterado de el por qué, cómo nació, qué es lo que ha pasado. Y es que es así. En otra charlita les comento, pero lo dejo adelantado, cómo lo que antiguamente fue ejército libertador, en ese tiempo no existía bueno, sí existía la palabra, pero no se usaba la palabra guerrilla, que eran los insurgentes de ese tiempo, dieron origen a la legalidad de hoy. Y lo que era legal en ese tiempo, que era el ejército pues español, que defendía la monarquía, de legal pasó a ser ilegal. Los tiempos cambian. Y lo que antes fue insurgencia, hoy es legalidad. Pero eso es otro cuento. Lo dejo adelantado porque lo pienso grabar más adelante.